En esta semana se produjo un bombazo político en Rhode Island que eso no tuvo madre. ¿En contra de quién? Del expresidente Leonel Fernández Reina, donde presumiblemente un miembro de esa organización, la Fuerza del Pueblo, la que él dirige y de la cual él es su líder, pues se paró y lo acusó frente a frente, pero ni siquiera a una distancia de 15 o 20 metros, de 1 metro, viéndose la cara ahí, uno a otro, donde este señor le decía, el que acusaba a Leonel Fernández, que él es el padre de la corrupción, que con qué intenciones, que con qué cara él le va a venir a este país a decir que él es la opción de poder para las elecciones del año 2028. Pero lo más grave de todo, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con los insultos, porque la política nunca debe ir o caer en esa bajeza, debió haber utilizado otros términos, pero siendo sincero, en muchas de las cosas que dijo este señor, que se hizo viral en los medios sociales y que el pueblo dominicano en su inmensa mayoría lo ha visto el video y escuchó todas las pronunciaciones de este individuo, de quienes o a quien miembros de esa organización política, la que dirige Leonel Fernández, acusan de ser un PRMista que fue pagado para ir a decir todas esas cosas en un acto que se estaba llevando a cabo en Rhode Island, en los Estados Unidos de Norteamérica. Supuestamente esto fue para dañar a Leonel. Pero yo tengo para decirle que con el tema de que Leonel es el padre de la corrupción, él lleva razón en ese sentido y yo apoyo ese pronunciamiento. Y si nos fajamos o nos dedicamos a señalar los casos de corrupción que se llevaron a cabo sin ningún castigo y que todos quedaron impunes en la administración del expresidente Fernández, pues solamente tendríamos que dedicar este programa a ese tema y probablemente tendríamos que utilizar otro programa para poder decir por lo menos la mitad, porque hay cosas que no se saben, que se manejan a otro nivel entre la oligarquía y el poder, y algunas veces uno no logra enterarse, el pueblo llano no logra enterarse. Pero las cosas que fueron muy evidentes en las administraciones de Leonel Fernández, señores, pero de por Dios, como el tema de la entrega de los metales preciosos, como el oro, esas internacionales, y muy minúsculo en contra del pueblo dominicano. Recuerden ese contrato motivado por el Poder Ejecutivo llevado al Congreso Nacional, donde se le entregaba el 97% de ese oro que se está sacando ahí en la cordillera central por Bonao y Cotuí, para que esa empresa se llevara el 97% y el pueblo dominicano solamente recibiera un 3%. Ave María Purísima, la riqueza del pueblo, entregada y de qué forma. Pero ¿por qué se hizo en ese momento? Porque esa gente, cuando se otorgó o cuando él convenció a los legisladores de que apoyaran ese mamotreto, ese abuso, esa maldita burla, porque eso no fue más que una maldita burla. Pero como tenemos un pueblo muy ecuánime, un pueblo que no le gusta levantarse ante los abusos o ante las cosas que le perjudican, y eso lo venimos viendo desde la propia independencia, porque ¿cómo terminó Juan Pablo Duarte? Terminó 20 años en el exilio. ¿Y quiénes fueron los que permitió eso? ¿Fue el pueblo que lo permitió? Que Santana lo sacara de aquí. Por 20 años tuvo que irse el fundador de la República Dominicana, que producto de eso, de ese exilio obligatorio, si no se hubiese ido, le hubiesen quitado la vida, como hicieron con María Trinidad Sánchez, los hermanos Puello y los demás patriotas como Sánchez y Mella, que fueron fusilados, entre otros. Entonces esa es la historia de este país.
donde el dominicano, cuando muchas veces hay cosas que le afectan, no tiende a reclamar. Y aquí los grandes movimientos que surgieron después, que querían liberarse de la dictadura de Trujillo, fueron denunciados ¿por quién? Fue por el campesinado dominicano. Es decir, que el dominicano no tiene ese sentido seminarista, no tiene ese sentido altruista, no actúa en comunidad, actúa separado. Entonces, es por eso que se han permitido los grandes latrocinios que se han producido en toda la historia de este país. Entonces, en ese sentido, lo que ese señor le dijo al expresidente de la República, en ese sentido de que él es el padre de la corrupción, en otra cosa no, porque no estoy de acuerdo con los insultos, yo le doy mi total apoyo. Más de lo que se hizo en contra del pueblo no pudo haber hecho ningún otro gobierno que lo que hizo Leonel Fernández Reina. Y pretende volver para el año 2028. Pero el tema es la alternativa política, porque los partidos que se alternan en el poder lo que ofrecen es lo mismo. Y el pueblo no tiende a apoyar lo mejor que tiene la sociedad dominicana, que en su inmensa mayoría están en los partidos pequeños. Hay una señora de apellido Antares que aspiró por el partido de Minú Tavares, que el que conoce los principios y la propuesta de esa señora con un pueblo inteligente era para que ella fuera al poder. Pero lamentablemente aquí no se valora eso. Aquí se valora lo que tú me puedas dar para yo votar por ti.